Estamos aquí hoy en una nueva cápsula informativa sobre fibrosis quística para hablar de cómo afecta la fibrosis quística en el aspecto laboral. Estamos con Toni Rubia. Toni, buenos días. Hola, buenos días. Toni es un caso bastante especial, tiene dos mutaciones bastante raras que también te han afectado en algo en tu vida, pero sobre todo es una persona que desde joven está trabajando en trabajos que probablemente no fueran los más ideales para una persona con fibrosis quística. Toni, vamos a un poquito atrás en el tiempo. Tú empezaste a trabajar cargando peso en un almacén. Sí. Cuéntame, ¿te notabas algo? ¿La enfermedad te limitaba en algo en ese aspecto? En ese momento no, pero yo creo que estaba tiernito y entonces... Eras jovencito, Sí. ¿no? Eras jovencito. Entonces podía aguantarlo bien. Bueno, pero no os lo perdáis, porque después de trabajar en este almacén, pasó a ser funcionario público del Estado siendo soldado profesional. Pero no solo eso, no estabas en una oficina, sino que te ibas de maniobras pasando frío, caminando mucha distancia. ¿Cómo se vive sabiendo que tienes fibrosis quística y te enfrentas a situaciones digamos, no las más ideales para una persona con enfermedad respiratoria? A ver, esto del ejército tiene un poco de historia, la verdad. No sé si está bien contarlo, pero el ejército tenía unos baremos, o tiene a día de hoy, no sé si lo seguirá teniendo, porque creo que ahora se ha ampliado a enfermedades respiratorias según cuáles. Yo fui al centro de reclutamiento, me dijeron que no, me cabreé y dije, pues ya que nadie me va a hacer pruebas, pues la próxima vez digo que estoy sanísimo, y entré. O sea, digamos, omitiendo cierta información, efectivamente. entraste. Y luego, pero a nivel ya de experiencia tuya personal, ¿te limitaba un poco con respecto al resto? A nivel de experiencia personal, bueno, también tengo que decir que era más joven y al igual me cuidaba menos que ahora. Pero no, de hecho cuando hacíamos las PAES, que eran las pruebas físicas que te pedían cada 6 meses, yo estaba entre las mejores, los 3-4 mejores. O sea Vale. que corríamos 3 kilómetros o 8, luego había el salto, lo típico te hacen allí. Vale. Pero a nivel pulmonar, quitando los que estuvo un poco malo alguna vez, no tuve ningún problema. Y una vez dentro, ¿tuviste que decir que tenías fibrosis quística? Una vez dentro, pues sí, ya cuando ya me ingresaron un par de veces le dije, mira, tengo esto. Y había un médico ahí que me estaba un poco diciendo, es que esto no puede ser, es que no sé qué, tal. Pero bueno, en mi unidad la verdad es que me ofrecieron quedarme, no me quedé yo porque no quise, sino porque... Vale, luego dejas el ejército y te pasas a un mundo que también para una persona con fibrosis quística pues a lo mejor no encaja mucho, en el sentido que no es muy lógico decir que te dedicas al fitness, a mundo de gimnasio... No, primero fui socorrista. Ah, socorrista, bueno, fíjate, o sea, salvando gente que tienes que hacer un gran esfuerzo, o sea, pero todo relacionado un poco con el aspecto físico realmente. Sí. Todos tus trabajos han tenido un aspecto de esfuerzo físico que tienes que hacer en cada uno de ellos. Sí, es que no sé, a ver, siempre he sido muy de moverme, soy un poco un nervio, y entonces los trabajos muy parados, de hecho ahora estoy estudiando administración, tampoco me veo, pero bueno, ya vas cumpliendo años y vas viendo pero como cualquier persona, que yo tengo compañeros que son muy mayores y también les va afectando el trabajo. Pues... Vale, vamos a ponernos en situación. Ahora mismo estás en un gimnasio, siendo coordinador de gimnasio. Ahora mismo soy coordinador del área de fitness del polideportivo más grande de la ciudad. Exacto. Pero es que antes eras profesor de spinning, o sea, monitor de spinning. Sí. O sea, que estamos hablando de ejercicios muy intensos para una persona que tiene una patología respiratoria. Pero no os creáis que no ha tenido episodios, porque me contabas que el año pasado sí tuviste un ingreso, aunque fuera pactado con el médico para intentar recuperarlo, no estabas bien. Sí, claro, ingreso como todo el mundo que tenga fibrosis quística, como me imagino que todos ingresarán alguna vez. Por agudizaciones muy graves, no, porque suelen ser pactadas con el médico al ver que la espirometría suele bajar o yo me noto, ya también me conozco bastante mi cuerpo después de tantos años, claro, y ya sé si voy a peor o no. Entonces ya empezamos a mirar pruebas, a pedir otro tipo de pruebas, y cuando vemos que la cosa va un poquito a peor, pues... Enseguida ponéis remedio. Enseguida ponemos remedio. Bueno, también tengo que decir que además escalas. Sí. Y además me mandas vídeos con tus logros y tus no logros, porque a veces, mira, no he conseguido subir, pero me queda poco, y luego ya me llaman. A mí me admiras porque
nosotros desde el año pasado que entró el Kaftrio hemos visto que la mayor parte de las personas con fibrosis quística que han tenido la suerte de poder tomar Kaftrio están haciendo mucho más deporte. Tú llevas haciendo mucho deporte mucho tiempo y este tipo la escalada me parece un deporte durísimo, durísimo. Y además llevas tiempo, y además bicicleta, te has cruzado Menorca también, sí, en bicicleta, es decir... Sí, muchas locuras, sí. Sí, muchas locuras, pero fíjate que en Barcelona, que estuve en el congreso de la jornada de actualización en fibrosis quística, organizada por la Fundación de Fibrosis Quística, ya decía una doctora americana que en Estados Unidos se está cambiando también el paradigma, igual que aquí, y la gente está haciendo mucho más deporte. Yo creo que tú en este sentido, pues aun sin querer, has sido un poco referente porque al final el deporte va muy bien, nosotros siempre lo hemos defendido y tú eres un gran ejemplo de eso. O sea, tú a nivel de cuidados de otro tipo a lo mejor has fallado un poco, sí, sobre todo de joven, sí, pero el deporte a lo mejor te ha mantenido, ¿no? Entonces... Yo, mi teoría es que sí, a ver, no te voy a decir directamente la escalada, pues la escalada llevo ahora mismo, no sé si son 18 años escalando al igual. Pero sí, a nivel físico siempre he mantenido un muy buen nivel y aunque me note un poco bajo, a veces como, bueno, pues voy más lento o bajo un poco el nivel y ya está, ¿sabes? Ya está. Luego, el día que estoy mejor, pues aprieto más. Bueno, desde aquí animamos a que sigáis haciendo fisioterapia respiratoria y potenciéis la práctica del deporte. Es muy importante. Tony, muchísimas gracias por tu testimonio. Espero que la gente tome nota de que hay que hacer mucho deporte, pero sin olvidar la fisioterapia respiratoria. Muchas gracias. A ti.